Bienvenido de nuevo. Para esta sesión vamos a elaborar una base muy importante en métodos de cocción, el cual es el salteado, que tiene ciertas similitudes a un asado en sartén. Sin embargo, hay puntos específicos que se deben de controlar y que tiene de diferencia. Para ello vamos a utilizar una receta que es un yakimeshi. Bueno, aunque debo de confesar que la especialidad oriental no es mi fuerte, este tipo de recetas base, vamos a decirlo así, no tienen tanto problema. Pero bueno, entonces el yakimeshi es lo que conocemos aquí en México como arroz frito, el cual ya tuvo un trato previo en cocción. Entonces eso va a ocasionar que el manejo al momento de juntar todos los elementos y el método sea distinto. No podríamos utilizar un asado al sartén porque ocasionaría que muy probablemente el arroz se vaya a sobrecocinar. Las ventajas del salteado es que puede ser mucho más rápido y el movimiento ayuda a controlar problemáticas, ¿no? Aún así vamos a tener otros elementos que sí van a estar crudos, como zanahoria, calabaza, etc., y donde vamos a utilizar con la base de salteado y terminar con el elemento del arroz. Bueno, entonces este tipo de receta lo que debes de cuidar, ¿no?, principalmente es ocasionar una buena temperatura en sartén. Este elemento nos va a permitir obtener consistencias adecuadas en el alimento, principalmente podríamos decir al dente, ¿no?, que es la parte importante. Saltear hace referencia a que el alimento va a estar en movimiento constante. De hecho, proviene de la palabra saltar. Entonces, el alimento tiene que estar girando constante, por eso lo que te comentaba del wok, que ayuda muchísimo a mantener ese movimiento. Al mismo tiempo, durante esta receta, te voy a explicar cortes base, que son muy indispensables y muy utilizados, desde el picado fino, por ejemplo, en una cebolla, cómo manejarla, ¿no?, cómo utilizarla, hasta, por ejemplo, lo que es la base de Petit Brunoise y Brunoise, que también son muy aplicados en diversos tipos de platillos. Bueno, vamos a comenzar entonces con los ingredientes. ¿Qué tenemos de este lado? Vamos a utilizar de 2 a 3 tazas de arroz hecho en vapor húmedo. Entonces ya está listo, ¿no? De hecho así lo podríamos comer. Te recomiendo que observes ese otro de mis videos en ese método de cocción. Entonces está solo al vapor húmedo, no tiene ningún otro adicional más que agua durante la cocción. Además vamos a utilizar de 2 a 3 cucharadas de aceite, 3/4 de pieza de cebolla finamente picada. Depende mucho del tamaño de la cebolla, a lo mejor aquí si utilizo 3/4 o podría ser un poquito más. Cantidad suficiente de rabo de cebolla o cebollín, cualquiera puedes utilizar, el que tengas a la mano, ayuda. De hecho también esta parte de la cebolla cambray la puedes utilizar sin problema. También necesitamos de 2 a 3 piezas de calabaza, de 2 a 3 piezas de zanahoria, dependiendo del tamaño de cada una de ellas, de 1 a 2 piezas de huevo, y necesitamos los elementos para sazonar, los cuales vamos a necesitar sal. Va a ser poco, ahí hay que tener mucho cuidado con la sal, porque el principal elemento que va a sazonar es la salsa de soya y ya es salada. Entonces cuida el riesgo de que tu preparación no se vaya a salar. Eso es muy importante de tener ese cuidado. Además también vamos a utilizar algunas otras especias, como puedes ver acá. Yo lo que tengo aquí pues es pimienta en polvo, también tengo un poco de jengibre, que a veces en algunas recetas lo agregan, también tengo un poquito de ajo, a lo mejor ya no es tan tradicional, sin embargo, para aromatizar la preparación nos ayuda bastante. Además de nuestros ingredientes, por otro lado, tenemos lista una estación de corte básica, 2 recipientes en donde voy a tener mis alimentos, desperdicios y los cortes. Voy a utilizar la tabla con el trapo húmedo, tú ya lo sabes para qué, mi cuchillo chef o santoku y pelador. Vamos a empezar entonces con los cortes.
Entonces, para comenzar con los cortes, con las técnicas de cortes, primero lo que tengo son mis zanahorias ya peladas, que ya te he mencionado cómo se tiene que utilizar el pelador, y después de ahí voy a encuadrar para ocasionar que el corte resulte bastante parejo. De aquí, este tipo de corte se parece mucho al que trabajamos anteriormente en otra de mis sesiones, que son los bastones. Sin embargo, bastones o batonet, sin embargo, debo de cuidar para este nuevo corte que te voy a enseñar, que primero es Petit Brunoise, que resulte mucho más delgado, porque el bastón es un corte grueso. Se parece, es bastante similar, pero la cuestión es que es mucho más grueso. Entonces ya encuadré todas mis zanahorias. Sí es importante que, por ejemplo, aquí la zanahoria venía en mucha punta, ¿no? Y que si aquí quiero que quede totalmente recto, voy a desperdiciar mucho alimento, el cual no convendría. Entonces, aunque tenga una pequeña desviación, voy a tratar de hacer lo más parejo posible, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo saco el corte? De aquí voy a empezar a sacar láminas, ¿no? Como decíamos, de la parte larga del alimento, como cuando iba a sacar los bastones eran gruesos. De hecho, aquí me saldrían 2 bastones nada más, pero aquí para sacar Petit Brunoise tiene que ser mucho más delgado, hacia milímetros. Entonces, de ahí saco y tengo mi lámina, ¿no? Igual lo hago. ¿Por qué voy a aplicar Petit Brunoise para la zanahoria? Tú sabes que la zanahoria es mucho más dura que la calabaza. Entonces a la calabaza le voy a dar un corte más grueso para así ocasionar que mi preparación resulte mucho más equilibrada en cocciones, ¿no? Entonces, si la zanahoria es más gruesa, la zanahoria la hago en un corte más delgado y así obtener al dente la zanahoria, pero también la calabaza, que no se me vaya a pasar. La primera parte entonces fue sacar las láminas. De ahí voy a agarrar de 2 a 3 láminas y voy a empezar a sacar tiras, de las cuales se asemejarían más o menos a una juliana muy delgada. Entonces debo yo de tener bastante cuidado de hacerlo parejo, para que después la forma de mi corte que estoy buscando, en el cual es Petit Brunoise, quede muy delgadito, que es una parte importante. Aquí paré porque ya vi que no, la lámina de zanahoria no estaba exactamente, ¿no?, en el mismo largo, y aquí ya lo puedo emparejar, ¿vale? Así lo voy a hacer con todos para sacar las láminas. Después de las láminas, las tiras, que serían una juliana muy delgada. Entonces, este sería el corte juliana. Te voy a guardar un poquito de los cortes al final para que los observes dentro de la presentación, ¿no? Ahí está. Lo voy a apartar de este lado y mientras tanto voy a poner mis zanahorias para acá, y que entonces así tenga más espacio. Después de ahí, el siguiente corte es entonces el Petit Brunoise. Para el Petit Brunoise necesito sacar cubos muy pequeños, lo más parejo posible, ¿vale? Es un cubo mínimo, tantito más grande que al picar fino. El picar fino, estás buscando que la preparación de plano, en la preparación de plano se pierda el alimento. Aquí no quiero que mi zanahoria se vaya a perder. Entonces observa cómo es un cubo lo más parejo posible. ¿Qué características tiene un cubo? Que esto también es súper importante que cuides. Un cubo significa que es una forma en 3D, la cual por todos lados va a tener simetría. Entonces debes de cuidar que eso suceda y no obtener de repente un cubo hacia un lado y hacia el otro lado un rectángulo. Ve que aquí en su mayoría tenemos la mayor parte de simetría. Entonces esto es lo que tenemos como Petit Brunoise. Voy a hacer así la zanahoria y posteriormente voy a pasar al corte de la calabaza en Brunoise y cubo, como te decía, que es bastante similar. O sea, ¿qué significa que es bastante similar? Que lo tengo que manejar igual, ¿no? Y que nada más la única cuestión distinta es que voy a ampliar las medidas para que resulte en un tamaño más grande. Voy a continuar entonces con toda mi zanahoria, guardándote unas porciones de la juliana para que lo encuentres al final.
Para continuar entonces con la calabaza, voy a hacer prácticamente lo mismo. Si te das cuenta, corto a la mitad porque entonces así voy a tener más control y no me va a causar tanto problema ni tampoco inestabilidad, para que yo pueda cortar mis láminas, encuadrar en mayor facilidad. Si te das cuenta, estoy haciendo casi que lo mismo, sin embargo ahora la lámina es mucho más gruesa, contiene más o menos aproximadamente unos 2 milímetros más que cuando hice Petit Brunoise en este otro corte que voy a hacer Brunoise. Una vez que ya obtuve láminas, regreso al mismo punto que hace rato, empiezo a hacer tiras en las cuales van a resultar mucho más gruesas, parecido al corte batonet, ¿te acuerdas? Obsérvalo. Sin embargo, aquí este corte es un poco más delgado, no llega a ser tan grueso como el batonet, y a partir de ahí, otra vez, ¿no? Lo tomo y empiezo a sacar mis cubos. Entonces, el Brunoise también es cubo, pero es un cubo algo más grande, ¿no? Y debemos de cuidar de que siga quedando en esa forma cúbica. Así lo voy a hacer con esta pieza de calabaza, que tengo una pieza, y la otra pieza la voy a hacer en cubo, propiamente cubo. Recuerda que a este tamaño se le llama Brunoise, al más pequeño Petit Brunoise. Petit en francés quiere decir pequeño. Y por último voy a hacer un cubo con calabaza, el cual va a ser todavía más grande que estas formas. Entonces, por último, en la calabaza voy a empezar a sacar otra vez láminas. Observa cómo la lámina es mucho más gruesa, y de aquí prácticamente me van a salir a lo mucho de la calabaza 4, ¿no? Porque tiene que estar en un grosor similar al batonet, y de ahí regresamos al mismo punto. Lo que decimos, si te das cuenta, estos cortes que son simétricos, pues la base es la misma. De ahí empiezo a sacar tipo de bastones, y a partir de ahí, posteriormente, sacar los cubos, los cuales ya van a tener mucho más volumen e impacto que los anteriores. En la calabaza me funciona, no podría hacerlo como te decía desde hace rato, ¿no? Aquí está un buen ejemplo. No podría hacerlo desde hace rato con la zanahoria, porque la zanahoria me podría llegar a quedar algo dura y cruda. Entonces, con esta última porción voy a sacar este corte derivado de los cubos. Por último, en el mise en place de cortes te voy a enseñar cómo trabajar el rabo de la cebolla cambray y la cebolla para cortarlo, que aplicaría en diminutivo también a esta cebolla si la queremos utilizar. Ve que así será entonces finamente picado. Observa que será súper delgado, y así mismo, como te estoy ahorita explicando, aplicaría, que lo vamos a ver posteriormente, para lo que son vegetales de hoja, como por ejemplo espinaca, acelga, lechugas. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Vas a tomar la porción del rabo de la cebolla y lo vas a juntar, cuidando de unir con tus dedos, pero al mismo tiempo meterlos para que no vayas a tener un accidente. Por otro lado, entonces tomas firme el cuchillo y vas a empezar a desplazar primero de la parte de atrás de la hoja y levantas, parte de atrás de la hoja y levantas. Entonces voy a hacer este movimiento, pero dentro del mismo cebollín. Y entonces obtenemos el finamente que estábamos diciendo desde hace rato. Asimismo lo vamos a aplicar con la cebolla, por ejemplo. Ahora, ¿cómo sería trabajarlo? Porque la cebolla tiene distinta forma que el rabo. La cebolla, así como viste ahorita con el cuadro, pues con el rabo, perdón, prácticamente pues no se encuadran, que es un punto importante, no se debe de encuadrar. Finamente no es un corte simétrico, sino solamente esa que esté pequeño, como decíamos hace ratito. Generalmente es lo que más aplicamos para la cebolla. Entonces siempre es trabajarla en esta posición, que es súper importante, no cortarla así, ¿no? Sino que aquí siga la base del rabo, y posteriormente este rabo me va a ayudar a mantener unión dentro de las capas y poderlo manejar de una forma más fácil. Entonces, lo más común es hacer estas secciones
manteniendo todavía unido, o sea, estoy haciendo el corte profundo, pero no al final, y pegado, eso es importante, ¿vale? Juntito, juntito, para que, como te digo, queremos que sea finamente, entonces lo voy a ocasionar en hacer junto. Una vez que ya hice estas secciones, ahora voy a ir hacia la otra forma, ¿no? Entonces, de este lado voy a hacer otra vez también corte, sin llegar totalmente a la base, corte, y así sucesivamente para posteriormente de ahí sacar el fino. Todavía ahí estoy en trozo, pero para sacar el fino, como esta cebolla no está tan grande, ¿no? Empiezo a hacer el mismo movimiento que para cuando estaba con el cebolla. Te lo enseño en un momento. Entonces, empezamos con esta base, ¿no? La primera sección muy junto, pegado, ¿no? Para entonces obtener una parte pequeña, como te decía, no es un corte totalmente simétrico, pero necesitamos que quede delgado para que se pierda dentro de la preparación y no nos quede un pedazo de cebolla en el bocado, ¿no? Sino que aromatiza nuestra preparación. Entonces continúo, ¿no? Como te decía, ¿sí? Y posteriormente también tenemos la técnica en donde podemos rectificar de acuerdo a su grosor. Una vez que he terminado del resto de la cebolla, de esta mitad, estas fueron las porciones que me quedaron, y para rectificar, como te decía, puedo hacer este movimiento. Inclusive a veces cuando es mucha cebolla hasta puedes utilizar 2 cuchillos, ¿no? Pero es importante que de inicio te quede fino, ¿no? Porque si no, después tienes que pasar tantas veces que inclusive acabas oxidando mucho a tus alimentos. Entonces, ahí está. Ya con eso es lo suficientemente fino que necesitamos para este tipo de preparación. Entonces, yo creo que voy a utilizar un pedacito más. Ves que te decía en la receta 3/4 de cebolla, un pedacito más de cebolla será suficiente, y entonces así concluir con la parte de lo que es el mise en place de cortes, y de ahí enseguida pasamos a la cocción. Para comenzar con la sección de la preparación en la receta del yakimeshi, ya puse a precalentar el sartén, que en este caso no tengo wok, pero en el sartén se puede hacer muy bien lo que es el salteado. Voy a agregar un poco de aceite, ¿no? Como viste al inicio de la receta, es poca cantidad. Conforme vaya avanzando con la adición de ingredientes, puedo ir agregando un poco más si así lo requiero. No tengo tanto problema de después rectificarlo, ¿no? Lo que yo quisiera como resultado es obtener una preparación en buena cocción, pero sin necesidad de usar demasiada grasa. Después de ahí voy a dejar que entonces mi preparación, mi sartén, vaya calentando. Lo que voy a empezar a agregar son los elementos más duros, ¿no? O a los cuales les quiero hacer mayor modificación. Voy a empezar para esta preparación con la cebolla. Voy a darle unos segunditos más. Y de ahí entonces, después de la cebolla, el cebollín y después la zanahoria, que serían los elementos que más quiero modificar, ¿no? Como ya habíamos dicho desde hace rato, la calabaza es suave, entonces es de la que voy a agregar casi al final. Sin embargo, de los últimos elementos será el arroz, puesto que no lo quiero batir, ¿no? Observa cómo está, entonces requiero de que esté en esa misma forma completa del grano de arroz, ¿vale? Ahora sí, entonces ya estoy en temperatura. Una forma de darnos cuenta si estamos o no es que empezamos a escuchar, ¿no?, el sonido. Voy a empezar con el movimiento que decíamos desde hace rato y ayudarme también de una pala, espátula o miserable. Entonces
al terminar de la cebolla y empezar a observar que esté ligeramente más clara, voy a continuar con el rabo de cebolla o cebollín, que los dos los puedes usar. Y ahora la zanahoria, para que la saltee y al final no resulte tan dura dentro de la preparación, como te decía, ¿no? Entonces date cuenta que al saltear es mucho movimiento, ¿no? Voy mezclando y también voy a empezar a sazonar un poco de salsa de soya. Y esperaré un poco, tal vez 1 o 2 minutos, para que después pueda seguir con el resto de los ingredientes, esperando y rectificando todo el tiempo el tener buena consistencia en el elemento último, que fue la zanahoria. Ahora estoy en buena consistencia, no ha pasado mucho tiempo, empecé a sazonar. Y voy a continuar con la calabaza. Primero la calabaza en el corte más grande, que fue el cubo, ¿no? Porque va a tardar un poco más que la otra calabaza, por eso todo lo mantuve seccionado. Puede estar a lo mejor en un mismo plato o en un mismo bowl, pero seccionado para poderlo agregar por tiempos, ¿no? A esto se llama por tiempos. Observa que no estoy generando demasiado color, porque debo de tener en cuenta que tengo lo que es la salsa de soya. Y con la salsa de soya puedo empezar a ocasionar que mi preparación se oscurezca de más. No he agregado sal, acuérdate lo que te decía, cuidado con la sección de el salado por el elemento importante de la salsa de soya. De ahí partiré a lo que es el brunoise de calabaza en un momentito más. Y sigo con el movimiento, no demasiado color, ¿no? Como te lo comentaba. Ahora puedo agregar el brunoise de calabaza. Recuerda, calabaza, una parte de calabaza en brunoise, otra, la zanahoria en petit brunoise, otra parte de calabaza en cubo, ¿no? Lo pude haber hecho todo en uno solo, pero quería mostrarte dos variedades, eso es importante. Rectifico si estoy bien de grasa o le tenga que agregar un poco más, como te decía desde hace rato. Considero que así voy bien. Lo que sé es que yo creo que le voy a agregar un poquito más de salsa de soya. Y luego de aquí vendría un elemento importante que pues es el huevo. Básicamente aquí es una consistencia a ligar, que no se perciba, tiene que ser algo muy ligero, lo cual ya voy a agregar en un momento más, y al gusto podría ser entre 1 o 2 o dependiendo del tamaño del mismo. Para la receta de hoy voy a agregar solo una pieza. Podría ser también agregarlo en la base de la mezcla ya con el arroz. Cualquiera de las dos secciones es bueno. Como te decía, básicamente lo que necesitamos es un elemento para ligar ligeramente este salteado. No queremos que resulte una preparación totalmente homogénea o unida, a eso es a lo que me refiero ligar, ¿no? Que ayuda a unir. Y entonces después de ello poder continuar con el arroz. También es importante que rectifiques cómo vas con la flama, si así, ¿no? En esa sección está bien,
si tienes que subir, si tienes que bajar. Yo para este momento necesito subir un poquito más. Ya está bastante suave la calabaza, ya está en buen punto. Recuerda que queremos que quede al dente y no demasiado suave. Por lo tanto, entonces voy a empezar a agregar mis porciones en arroz. Y después del arroz, ahora sí empezar a sazonar por completo. Una vez que estoy agregando el arroz, entonces voy a mezclar y la cocción ya va a ser muy ligera, ¿vale? Para cuidar en el que el arroz no se vaya a batir. Recuerda que ya todos los elementos ahorita ya están en cocción, lo único sería rectificar sazón. Una vez que ya hemos rectificado sazón, si tuviste, le agregué un poquito más de lo que es la salsa de soya. Por último, vamos a presentar. Entonces, por último, para presentar, pues será servir. Es común utilizar este tipo de platillo acompañándolo de res asado, cerdo asado, pollo, surimi, etc. Si es que así lo tienes, es muy buen acompañamiento para adicionarle proteína a este tipo de plato. Yo voy a colocar un poco de pollo asado en la parte superior como decoración y acompañamiento de proteína. Y por último, para decorar, un poco de rabo de cebolla. Es así como terminamos nuestra receta, observando técnicas culinarias en diversos cortes y además de ello método de cocción salteado. Muchas gracias, soy la chef Margarita Ramos Cruz.